Todo esto se dio en cuestión de horas. Se conoce que el nuevo canciller es el que venía en encargo porque Leiva no va más, tema pasaporte, e inmediatamente ante la Procuraduría estaba Marta Lucía Zamora haciendo estas denuncias que son bastante delicadas. Pero en el fondo tenemos el lío de que los pasaportes colombianos los va a terminar haciendo la imprenta nacional, que no sabemos si tiene las certificaciones de seguridad exigidas en todos los aeropuertos del mundo. Eso es cierto, digamos que el deseo del gobierno de mantener a Álvaro Leiva como canciller no se cumplió, pero el deseo de sacar esa impresión ya del documento final, digamos como de las manos de Tomás Gregg, sí lo sacó adelante el gobierno, que era lo que quería. Por unas y ese sí es consecuencias delicado. muy graves, Claro. Mauricio, porque si ese pasaporte no lo aceptan en otros países, nos vamos a exponer a ir al cuartico. Así es, dicen lo que se ha conocido hasta el momento que efectivamente, como decía Giovanni, los pasaportes los va a fabricar la imprenta nacional. Y dice también en esa información que ha trascendido que esa fabricación se haría en sociedad con una empresa extranjera y con el apoyo de un gobierno extranjero. ¿Cuál empresa, cuál gobierno? Hay rumores, hay indicios, no se sabe exactamente. Y es en ese manto de relativa oscuridad, es en ese manto de una relativa nube donde no se sabe qué está pasando, que entra la historia que estamos relatando ahora. Porque aparentemente era una nube también de discrecionalidad, también de movimientos arbitrarios, que se terminó otorgando la licitación. Demos 2 pasos atrás y veamos el bosque. Este gobierno, la Cancillería a cargo de Álvaro Leiva, estableció unos pliegos para una licitación para la fabricación de pasaportes. No los estableció el gobierno pasado, las condiciones las puso esta Cancillería. Se hace la licitación, termina ganando Thomas Gregg & Sons, ahí hay unas notas de pie de página que estaban los términos de los pliegos hechos para que Thomas Gregg & Sons tuviera ventaja sobre los demás. Eso puede ser debatible o no debatible, pero los pliegos los hizo este gobierno. Se la gana Thomas Gregg & Sons y a pesar de que se las gana Thomas Gregg & Sons, el canciller dice, se declara desierta. Es donde entra la doctora Zamora, porque la doctora Zamora estaba a cargo de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado y dice, un momentico, el gobierno no puede arbitrariamente declarar desierta una licitación sin tener algunas razones. El canciller le dice, hay evidencia o hay indicios de corrupción. Y ella le dice, muéstreme los papeles, ¿dónde está la corrupción? Yo necesito justificar esto porque yo soy quien está recibiendo la demanda de Thomas Gregg & Sons contra el Estado. Pues entre las cosas que dijo la doctora Zamora el día de hoy es que incluso elevó un derecho de petición a la Cancillería para que le dijeran dónde estaba la corrupción y no recibió respuesta. Es allí donde ella termina diciendo, creo yo que no había elementos de corrupción. Creo que fue una instrucción desde la cabeza del Estado, desde el presidente Petro, diciendo esa licitación no se la puede ganar Thomas Gregg & Sons. El presidente Petro tiene sus motivos, dice que era algo amañado, que no se la puede ganar una licitación con un solo proponente, cosa que es falsa. En la normatividad colombiana sí se puede asignar una licitación con un solo proponente, pero digamos que el presidente Petro tendría sus motivos para decir eso se está manejando de manera discrecional. El canciller nunca le aclaró a la doctora Zamora cuáles eran los elementos de corrupción. Finalmente el canciller, que salió en defensa tan ferviente del presidente Petro, termina como los fusibles en el gobierno y en todos los gobiernos, los ministros y los grandes defensores que salen con el escudo a defender al presidente, llegado el momento, se convierten en simples fusibles. Y quemado el fusible del canciller Leiva, entra en propiedad del canciller Murillo, que está haciendo defensa como corresponde del presidente en cosas que por lo menos yo considero que no deben ser así, pero bueno, el criterio mío es lo de menos. Y mientras tanto, vean a dónde va a parar aquella a la cual el canciller se le plantó con sus casi 2 metros de altura a decirle y a gritarle y a manotearle, a decirle que ella cómo iba a hacer eso y qué sé yo, pues ya está dando sus declaraciones en la Procuraduría, contando cómo fue la historia del señor ex canciller Álvaro Leiva, que ofició finalmente como un fusible político.